Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera sesión sobre Oriente Medio. Ya estamos acá ajustando algunas de las inconvenientes que hemos tenido y para eso quiero hacer algunas precisiones. La primera de ellas, que es muy importante, es decirles que tenemos una agenda y esa agenda la hemos ido cumpliendo. En este momento tenemos la tercera clase y la cuarta clase, que es muy especial y es muy importante que asistan, por supuesto, va a ser la relacionada con el Islam. ¿Qué es el Islam? ¿Cuáles son los principios del Islam? ¿Cuáles son los preceptos de que parte? Porque entender el Islam es fundamental como religión mayoritaria que es de la región de Oriente Medio. Si bien es cierto, no es la única, sí es la más la mayoritaria. Y eso nos obliga además porque tenemos muchos prejuicios y ese es el otro problema. Hay muchísimos prejuicios sobre qué es lo que pasa en el Islam, qué es el mundo musulmán, por qué se visten así o asá, o si a veces asumimos que todos son malos, malísimos. Eso tenemos que entrar a revisarlo con calma. Eso es una cosa importante. La siguiente clase la vamos a tener este jueves a las 6 de la tarde, ya quedan avisados. Y en el otro lunes vamos a hacer la quinta clase y vamos a entrar ya con temas concretos. Uno apasionante, las revueltas árabes. ¿Qué fue eso de las revueltas árabes? Muy complejo explicarlo de una manera muy breve, pero trataremos de hacerlo. Y luego vamos a entrar a ver país por país el caso de, o conflicto por conflicto, ¿no? El caso de los kurdos va a merecer un programa especial, teniendo en cuenta además que estuve hace poco visitando durante algunos meses a los kurdos tanto de Turquía, de Irak como de Siria. De igual manera entraremos al mundo de Siria. Ese es complejo, muy, muy enredado conflicto, pero para que ustedes se hagan una idea, en el año 2015 el Arab Reform Initiative, que es un instituto de estudios árabes, contabilizó más de 1.300 grupos armados allí metidos en Siria. También vamos a meternos con el tema iraquí, donde sabemos ha habido una historia de violencia, de guerra, pero además la ocupación de Estados Unidos. Por supuesto está el tema de Palestina, un tema apasionante desde el punto de vista del derecho internacional, desde el punto de vista humanitario, desde lo querramos ver, y así vamos a ir viendo un tema por sesión que vamos a ir preparando para ustedes. Ahora, me hacían tres preguntas en la clase pasada que me pidieron responder y las otras las vamos a responder a través de videos que va a hacer tanto Lorena Salamanca, Mauricio Ríos y Juan Sebastián Brisneda. Iremos respondiendo por Facebook, pero aquí me pidieron responder tres directas. Una es que si los kurdos son musulmanes, si son chiitas, chiíes o suníes. Recordemos la primera clase. Entonces, hay kurdos iraquíes, hay kurdos sirios, hay kurdos iraníes y hay kurdos turcos, de acuerdo al color del pasaporte. Ahora, religiosamente tenemos que hay kurdos que son musulmanes suníes, la mayoría. Hay kurdos que son musulmanes chiíes. Hay kurdos que son católicos, cristianos. Hay kurdos que son laicos. Hay kurdos que son cristianos ortodoxos. Hay kurdos ateos. Incluso hay kurdos de todas las religiones que ustedes se puedan imaginar. En ese sentido. Ahora, en la agenda política, como lo vamos a ver, que es otro mapa, recuerden la primera clase, entonces nos vamos a encontrar con que hay kurdos separatistas, independentistas, autonomistas, federalistas. Entonces, cuando uno le dicen, ¿cuál es la agenda de los kurdos? Pues todas esas. Incluso hablan cuatro idiomas, lo que hace la cosa más compleja. Ahora vamos a referirnos a otra pregunta que me hacen, y es el de, ¿qué pesa más, si la religión, la cultura o el país? Pues depende de qué conflicto estamos hablando y de qué fase del conflicto. Lo vamos a ver en Siria, como hay fases del conflicto donde la religión se volvió la piedra angular, pero a veces era al comienzo la situación socioeconómica. Pero en algunas regiones del país pesaba lo cultural. Entonces, en el norte pesaban las tensiones entre kurdos y árabes, pero en la zona de Alepo, cuando entra el Estado Islámico, pesa mucho la convicción religiosa, pero al comienzo eran agendas socioeconómicas. Entonces, entendamos esa dimensión. Y la tercera que me piden es que si soy hincha de Santa Fecito Lindo, soy hincha de Santa Fecito Lindo, no se retiren por eso del canal, pero tengo grandes amigos en Millos, en Nacional y en todos los equipos del caso.
Dicho lo anterior y aclarado que la próxima sesión es sobre el Islam, recordemos que habíamos visto una sesión de historia, la segunda sesión, pero mientras Carlos va preparando ya las imágenes del PowerPoint para esta tercera sesión, quiero resaltar una cosa, son solo unas pinceladas. Algunas personas me han pedido que profundice la importancia de las cruzadas. Entiéndanme que aquí es unas pequeñas pinceladas, pero que ya vamos a entrar de lleno a la presentación de PowerPoint. Carlos, por favor. Recordemos que en la clase pasada habíamos estado hablando de unos escenarios en los cuales se dieron unas promesas. Se hicieron una serie de promesas al final de la Primera Guerra Mundial. Pues llegamos a la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano, que es esta colección de wilayas en Alepo, que están ahí en Egipto, que están en Damasco, en toda la región de Oriente Medio, se fragmenta. Y en esa fragmentación en la guerra nos vemos enfrentados a un escenario que es un escenario complejo. Ese escenario del Imperio Otomano debemos ver tres cosas que son importantes a la hora de plantear este Imperio Otomano en el marco del comienzo del siglo XX. Primero es que está dividido en muchas naciones independientes y esas naciones independientes afloran. Los egipcios ya no quieren saber más de Estambul. Los turcos, por ejemplo, se plantean a través de los jóvenes turcos, que es una expresión política independentista, nacionalista desde entonces, pero además se empieza a crear una serie de conciencia del arabismo. Entonces ese es el primero. Un segundo elemento a mencionar es la influencia extranjera. Veíamos en la clase pasada cómo Reino Unido y Francia decidieron allí hacer inversiones, ferrocarriles, pero aparte de eso hay una influencia política, ideológica importante. Después veremos cómo esa influencia gira de Reino Unido y de Francia a ser asumida por los Estados Unidos, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y un elemento esencial para entender Oriente Medio es que en esas primeras décadas, en esos primeros años del siglo XX, empieza un hallazgo y una extracción masiva de petróleo. Si bien es cierto, habían hallazgos previos, la extracción masiva, lo que implica en términos de la economía mundial, y entonces Oriente Medio se convierte en una pieza fundamental para la discusión. Decíamos entonces que hay una serie de promesas, casi vamos a hacer un mapa, imaginémonos por un momento que ustedes están con su familia y entonces a la tía le prometemos una cosa, al primo le prometemos otra, al vecino le prometemos otra y al final yo me quedo con el poder. Eso es más o menos lo que hace Francia e Inglaterra en esta dinámica. Entonces, como vemos en la siguiente diapositiva, tenemos primero que todo una carta de un señor inglés que le dice a un representante del mundo árabe, tranquilo que el Reino Unido está preparado para reconocer y apoyar la independencia de los árabes en la región. Entonces, aquí ya 1915 estamos viendo, pero además con otro compromiso, que el Reino Unido dice, le vamos a garantizar la protección de los lugares sagrados frente a cualquier agresión externa. Entonces, esta es la primera promesa. El Reino Unido le promete a través de estos mensajes y de Lawrence de Arabia a los árabes que les va a ayudar a construir una nación que sea únicamente de los árabes. Como vemos en la siguiente, como vamos a ver en este mapa, recordemos la segunda promesa o la segunda jugada que se mueve. Este es un ajedrez en varias partes, ¿no? No es un ajedrez para dos, es un ajedrez para muchas partes. Y aquí vemos cómo el mapa de Oriente Medio en 1916, un año después de esta promesa que le han hecho a los árabes, se lo reparten. Recordemos el famoso pacto Sykes-Picot y se lo reparten entonces los franceses y los ingleses. Cada uno coge una tajada y sobre esa tajada decide plantear un discurso. Fíjense que estamos en la mitad de la Segunda Guerra, que la cosa es que mucho antes del final de la guerra ya han decidido qué hacer con aquellos territorios. Pero no les basta solo aquello, sino que luego vamos a un tercer elemento que es un elemento fundamental de la historia de Oriente Medio y en el que vamos a entrar especialmente cuando veamos el caso de Palestina, y es la declaración de Balfour. La declaración de Balfour no es otra cosa que ustedes la pueden buscar en internet, ahí está el texto original. Ahora les voy a mostrar un pequeño detalle de tal declaración,
Pero lo fundamental es entender que esta declaración no es otra cosa que el mensaje de la corona inglesa diciéndole al lobby judío, después explicamos esto en la clase de Palestina con más detalles, tranquilos que la corona inglesa se compromete a crear un estado-nación, un territorio, un homeland, dice el texto en inglés, un national home para los judíos en el territorio de la histórica Palestina. Ahorita van a ver entonces ahí el texto colocado, coloco la versión original en inglés, pero transcrita para que podamos leerla de mejor manera. Y lo que plantea fundamentalmente esta declaración de Balfour no es otra cosa que a nombre de la corona, decir, declaramos nuestra simpatía con los judíos sionistas y su meta de crear un hogar palestino, un hogar de ellos en Palestina, perdón. Aquí hay una cosa interesante, el debate sobre qué es sionismo, qué es semitismo y qué es judaísmo, lo veremos en la clase de Palestina. Les pido en esto tengamos paciencia porque en esto hay que ser profundamente académicos. Confundir sionismo con semitismo no es ni académicamente correcto, ni políticamente adecuado, ni sano. Entonces yo creo que en estos debates vamos a ser bastante rigurosos. Por supuesto, podemos discutir, estar de acuerdo, en desacuerdo, de eso se trata, pero esta declaración se da en 1917. Ya llevamos 3 declaraciones, ¿no? Le prometemos una cosa a los árabes, nos repartimos la torta y le prometemos otra cosa a los judíos. Pero luego, 2 años después, entonces, la organización sionista se encarga de contactar al hijo del jerife de la Meca, al señor Sharif Hussein, y con él firman luego un acuerdo que van a ver, y en este acuerdo, ustedes observan la foto del el hijo del jerife de la Meca, Sharif Hussein, con el señor Weizmann de la organización sionista, y pueden ver cómo en esta texto hay un compromiso que adopta de permitir, incluso de encourage, de fortalecer, de incentivar, sería, de estimular la migración de los judíos en el territorio de Palestina a gran escala. Entonces fíjense que no solamente hay un acuerdo entre las grandes potencias o promesas a los judíos y a los árabes, sino que además el movimiento sionista se mueve y logra hacer acuerdos con un sector de la población, del liderazgo árabe. Esto es bien interesante que lo tengamos en la cabeza cuando discutamos el caso palestino y otros casos, ¿no? El caso kurdo, ¿no? Y es hasta qué punto podemos decir que los líderes árabes representan la voluntad de los pueblos árabes. Eso se aplica para todo contexto, pero aquí vamos a hablar solo de Oriente Medio. Pero veamos eso tan interesante, ¿no? Es como hay líderes del mundo árabe que pueden barrer para un lado o para el otro de acuerdo a cómo sople el viento. Y luego aparece un tratado, que es el gran tratado que cierra esta primera guerra mundial, el Tratado de Versalles de 1919, el mismo año en que prácticamente se hace este acuerdo que ya mencionábamos entre el lobby judío y la dirigencia de lo que va a ser Arabia Saudita. Pero la otra cosa importante es que esta es en últimas, la rendición oficial de Alemania. Como podemos observar en este caso, vamos a leer la versión en español del Tratado de Versalles. Y este Tratado de Versalles nos está colocando con unas palabras que yo les pido tengan literalmente en cuenta. Son un texto que está ahí en negrita, que está subrayado, pero que nos muestra una idea de la mentalidad con que estamos en el siglo XX, a final de la Primera Guerra Mundial. Y es absolutamente impactante, porque dice así, lo voy a leer, dice que aquellos países, aquellos territorios que a consecuencia de la guerra han dejado de estar bajo la soberanía de los estados, o sea, estamos hablando de Siria, estamos hablando del territorio de lo que va a ser Irak, estamos hablando de Jordania, estamos hablando de Oriente Medio y de otras partes del mundo, por supuesto, y que están habitados, ojo, por pueblo aún no capacitados para dirigirse por sí mismos. Es decir,
Francia, Inglaterra, los ganadores de la guerra, escriben el Tratado de Versalles y dicen, hombre, es que hay unos pueblos salvajes que ellos no se pueden dirigir por sí solos y nosotros desde la Liga de las Naciones, como somos además los voceros del mundo moderno, entonces tenemos una misión sagrada de civilización. Fíjense ustedes, o sea, con ese mandato, discurso civilizatorio, ya me puedo repartir Oriente Medio como ya quiera. Y luego en la parte de abajo del Tratado de Versalles, lo pueden leer en el artículo 22, plantea la necesidad de confiar la tutela de dichos pueblos a las naciones más adelantadas. Y uno dice, a ver, perdón, defíname qué es una nación más adelantada. Pues ya sabemos lo que es una nación más adelantada porque en estos tiempos seguimos viviendo de esas figuras. Y así en nombre de la Sociedad de las Naciones se logra, digamos, legalizar mediante el Tratado de Versalles el control, ahora se llama de otra manera, se llama fiducia, se llama territorios en mandato, pero no es otra cosa que un proyecto colonial legalizado a través de lo que es la Liga de las Naciones de esa época. Y aquí aparece otro asunto importante, y es que en este ir y venir, pues esta es una de las preguntas que además hay que responder, Mauricio la responderá con mayor desarrollo, es la aparición del nacionalismo árabe. Tiene que ver con una respuesta al colonizador, a estos intentos de colonización que no aparecen solamente en el final de la Primera Guerra Mundial. En el siglo XIX, cuando Francia e Inglaterra intentan socavar el Imperio Otomano, ya vemos este tipo de prácticas. Pero aparte de eso, la necesidad de una identidad colectiva. Eso que hablábamos de las tribus, lo que hablábamos de la cultura, de la religión, ahí hay una propuesta. Por supuesto, aquí también, y esto hay que reconocerlo, hay ciertos, digamos, rupturas, no grandes, pero sí, digamos, discusiones dentro del mundo musulmán, porque el mundo musulmán no está pensando en términos de lo árabe, sino del Islam, y sobre todo las clases más, digamos, los sectores más laicos, más urbanos de Oriente Medio, son los que plantean un universo más de pensarse como árabes antes que como musulmanes. Fíjense que el primer congreso árabe que plantea ya unos elementos de ese nacionalismo se da un año antes de que empiece la Primera Guerra Mundial. Y como decía, pues esos nacionalistas son fundamentalmente personas más acomodadas, la burguesía árabe, en más del sector urbano. Ya en 1916, fíjense ustedes, contra los otomanos hay una serie de revueltas y esa identidad árabe nace, por supuesto lo decíamos, frente a la tensión que produce la llegada de los colonizadores franceses e ingleses, pero también frente al poder otomano de Estambul. Ahí es donde el señor Lorenz de Arabia aprovecha para subirse en ese tren y convertirse, digamos, en el mensajero de los británicos cuando le dicen a los árabes, si ustedes me ayudan a derrotar a los otomanos, les garantizamos la nación árabe. Y esta frase es muy importante, casi que cuando, como ahora queda esto aquí online, la recuerden y la copien. Y es esta discusión sobre el Estado-Nación. Recordemos que en la primera clase decíamos que uno es árabe o uno es musulmán o uno tiene una serie de identidades. La identidad árabe pesa y pesa mucho, pesa muchísimo en este territorio. Fíjense que en América Latina, pues somos colombianos, somos ecuatorianos, es decir, miremos el Estado colombiano. El Estado colombiano es un Estado plurinacional y hay muchas naciones adentro. Para mencionar alguna, la nación Guayú, o podríamos mencionar la nación Nasa o algunas otras comunidades. Colombia es un Estado plurinacional. En el caso del mundo árabe es al revés. Y es que la nación árabe es una nación pluriestatal, donde engulle algunos de los estados, por lo menos en lo teórico. Pero esto es fundamental para entender cómo estamos hablando del mundo árabe. Carlos, por favor, regálame la cámara. Y entonces ahora es importante hacer un pequeño recorderis. Ese pequeño recorderis debe llevarnos a pensar entonces en cómo se suele decir que en política internacional no tenemos aliados, sino tenemos, no tenemos amigos, sino tenemos aliados.
Entonces, dentro de esa política, pues es muy fácil que alguien cambie de aliados. Es muy fácil que a veces nos encontremos con que un gobierno sea aliado de alguien y luego lo deseche. Voy a adelantar un ejemplo que es brutal. Eh, Saddam Hussein fue el consentido de la Liga Árabe, de la Unión Soviética y de Estados Unidos en los años 80, en la guerra de Irak contra Irán. Pero en el año 91, fácilmente lo que hicieron fue darle una patada y se convirtió en el malo. En América Latina recordamos el caso de Noriega, hay otros casos, pero lo importante es ver que hay instrumentalizaciones. Entonces tenemos una promesa a los judíos, una promesa a los árabes, una negociación entre ellos, un manto de legalidad. Fíjense que esa cosa de las leguleyadas de las que los colombianos y colombianas nos acusan tanto de que nos... Pues mire que eso lo vivió también Oriente Medio. Entonces se hace el Tratado de Versalles y ahí está escrito, eso se vuelve como palabra sagrada y mediante una legalización de la ocupación, los británicos y los franceses se ponen al mando de la región. Vamos a ver ahora la segunda parte, la segunda presentación de PowerPoint, que es para adentrarnos un poco en las tendencias de los principales hechos o hechos relevantes que haya que mencionar para tener en cuenta en el desarrollo de este curso. Fíjense que aquí menciono cosas que no quedan ahí agotadas, sino que quedan mencionadas para ser desarrolladas en las futuras clases. Entonces, en la próxima presentación de PowerPoint, ustedes van a poder observar las cosas cómo se empieza a consolidar esa región. Entonces, ya había mencionado un par de cosas, la declaración de Balfour, que la mencionamos, que es una declaración que, digamos, marca un hito para entender un antes y un después de la política colonial frente a Oriente Medio. Pero 2 años después de la declaración de Balfour, se hacen efectivas las cláusulas de Sykes-Picot. Eso de cómo nos repartimos, ¿se acuerdan? Nos repartimos, Francia coge un pedazo, Inglaterra otro pedazo, lo hacen efectivo. Y 3 años después se acaba oficialmente el Imperio Otomano como institución. Desaparece, sale del mapa y eso genera una serie de vacíos, especialmente para el pueblo turco, que se queda, digamos, como sin ese referente. Y aparece un señor que ustedes ven en la foto, el señor Mustafa Kemal Atatürk. Ata es papá, Turk es turcos, el padre de los turcos, y el kemalismo no es otra cosa, lo veremos en detalle en la clase de Turquía, pero mencionémoslo, es como ese afán de plantear la creación de un Estado sobre la ruina del Imperio Otomano. Y lo logra, ahí hay cosas discutibles con los kurdos, lo miraremos en su momento, pero un año después tenemos el nacimiento de la República Turca. Y un año antes vemos cómo Egipto se ha independizado. Entonces es interesante, ¿no? De Egipto tenemos la idea de los faraones, de las pirámides, luego los pashá en el siglo XIX, y durante el siglo XX lo gobiernan fundamentalmente militares. Es un adelanto a las revueltas árabes. Una historia tan milenaria, tan grande como la historia egipcia, tiene un grave problema. Es que solamente ha tenido unas elecciones libres en toda su milenaria historia. Y fueron las elecciones del 2012, fruto de las revueltas árabes. Uno dice, bueno, Víctor, pero es que no ha habido más. Pues no ha habido más elecciones porque ni los pachá, ni los faraones eran elegidos democráticamente. O sea, el primer esbozo democrático electoral real fue ese del 2012, al que nos vamos a referir en la clase del próximo lunes. En la de este jueves vamos a hablar del Islam. Fíjense ustedes este mapa tan interesante. Ustedes ven aquí una región más amarillita, dice hay kurdos, ven una verde más iluminada en el centro, que dice suní, y abajo uno que son los shia, que es un verde mucho más pálido. Entonces, ¿se acuerdan del Imperio Otomano? ¿Se acuerdan que el Imperio Otomano tenía unas wilayas, es decir, unos distritos o regiones o departamentos? Esto era Irak antes de que fuera inventado. Irak no era más que la suma de 3 wilayas. La wilaya de Mosul, que es la amarilla, la wilaya de Bagdad, esa verde más viva,
y la wilaya de Basra, que es la que está abajo. Corresponden a las ciudades de Mosul, Bagdad y Basra. Pero aquí hay un detalle interesante. Fíjense este mapa. Dirán ustedes, hombre, pero ahí hay Nayab y está Ámbar. Son regiones bastante despobladas, máxime en esa época, así que, digamos, no cuentan en este análisis. Permítame dejar por un momento Ámbar, que va a ser muy importante en el 2014 cuando avancemos en el tema del Estado Islámico. Pero aquí que vemos que es realmente importante. Fíjense la wilaya amarillita. Esa wilaya amarillita son, cuidado con esto, culturalmente kurdos, pero religiosamente son musulmanes suníes. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿vale? Ahora, la wilaya suní, la más, el verde de arriba, también son suníes. Es decir, entre la amarilla y la verde no habría problema porque ambos son suníes. Pero estos son de mayoría árabe. Como son de mayoría árabe, podría haber una tensión cultural entre lo árabe y lo kurdo. Y ahora vayamos para abajo. Abajo también son árabes. Entonces, entre los dos verdes no habría problema porque ambos son de cultura árabe. Pero unos son musulmanes suníes, los de arriba, y los de abajo son musulmanes chiíes. Como ustedes pueden ver, ahí hay una tensión religiosa. Entonces, dentro de un mismo conjunto hay una tensión cultural y una tensión religiosa. Dos datos importantes. Primero, Saddam Hussein es un gobernante que es suní árabe, muy dictatorial. Precisamente por eso se la va a montar a los kurdos por razones culturales y a los chiíes por razones religiosas. Después, cuando veamos el caso de Irak, ahondamos en esta personalidad. Claro, alguien me podría decir, hombre, entonces la solución es crear una nación homogénea, cultural y religiosamente. Mentira. Doy ejemplos. Suiza es un país que tiene 3 cantones, Bélgica tiene una mayoría valona y los Flemish, y no se están matando, porque el problema no es la diversidad, es cómo esa diversidad encaja o no encaja. En el caso de Irak, no se encajó y por eso se persiguió, especialmente desde finales de los años 70 hasta el 2003, a los kurdos y a los chiíes. Pero también por eso, en el año 2005, cuando la constitución de Irak, se da un gobierno revanchista que se dedica a montársela a los árabes suníes. Y esa montada alimentó en parte, solo en parte, el origen de una organización que miraremos con cuidado que se llama el Estado Islámico. Así entonces se inventaron Irak y se inventaron parte de Oriente Medio. Vamos a mirar ahora un vecino cercano, que no son árabes, son persas, culturalmente persas, pero religiosamente musulmanes chiíes en su mayoría. No son todos los que están, ni están todos los que son, pero es eso. Y es que ahí la dinastía Pahlavi, del Shah Reza Pahlavi, se hace con el poder. Y entonces, desde el año 1925 hasta el 79, es el Shah quien dirige el curso de Irán. Claro, él tiene grandes aliados. Fíjense que uno de los aliados más importantes era Francia, Estados Unidos, Israel. Entonces, hay un Irán hasta 1979 y hay otro Irán a partir de 1979 cuando llegan al poder los famosos ayatolá mediante lo que se conoce como el Islam político, que lo veremos en el jueves próximo en clase. Otra cosa que resulta muy interesante es que el Reino Unido reconoce la independencia de dos territorios y se crea Arabia Saudita, pero también se crea Jordania. Es decir, los países aparecen. Y aquí hay una cosa importante. Jordania se convierte en Jordania, Siria aparece en el mapa, Líbano, Irak, pero Palestina es el único territorio que no se vuelve Estado. ¿Por qué no se vuelve Estado? Porque los británicos se lo han prometido al lobby judío en 1917. Y vamos a ver que los británicos se van a quedar hasta el año 48. Allí el mandato no es otra cosa que un modelo colonizador, controlando el territorio palestino, donde pasan una serie de cosas que veremos en la clase correspondiente de Palestina. Llegamos entonces al final de la Segunda Guerra Mundial. Y en el final de la Segunda Guerra Mundial nos enfrentamos con una cosa muy importante. Y es que el mundo árabe decide unirse entre ellos.
Y ese mundo árabe crea una liga. No es una liga de fútbol, como me decía alguien burlonamente, no, esto es incluso antes de que se consolidara o al tiempo que se consolida la idea de Naciones Unidas y de el desarrollo de pactos internacionales, los árabes se juntan y crean esto que se llama la Liga Árabe, que lo vimos en la primera clase, que crea una geografía. Ahora hay que diferenciar la geografía de la Liga Árabe de la geografía del norte de África y de la geografía de Oriente Medio, porque se entrecruzan los mapas que se dan. Y esta es una pregunta que se hace, también se va a contestar con mayor profundidad, pero la dejo aquí mencionada. ¿Cuál es el papel de los diferentes países en la Guerra Fría? Pues hombre, decíamos que en las relaciones internacionales no hay amigos sino aliados. Entonces fíjense ustedes cómo algunos países cogen para un lado o cogen para el otro según le convienen. Algunos países se afiliaron al bloque, digamos, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la antigua Unión Soviética, como el caso de Irak o el caso de Siria. Algunos países se alinearon claramente con Estados Unidos, como fue el caso de Turquía, fíjense ustedes. O algunos países eran más cercanos a una u otra de las tendencias, pero hubo países que negociaron con los dos, es el caso de Egipto y el caso de Irán. Entonces, lo que tenemos que ver es que aquí estoy en términos de lo teórico, ¿no? La gran bandera del bloque dirigido por Estados Unidos era la libertad, el gran discurso del bloque de la Unión Soviética era la igualdad, pero de ninguna manera podemos deducir automáticamente que los países que siguieron a la Unión Soviética eran un dechado de igualdad o que los países que siguieron a Estados Unidos eran un dechado de libertad. Simplemente aquello era un juego por demás tramposo para engañar a los demás y hacerse con dos o tres beneficios. Les voy a decir uno de los beneficios centrales, la idea de partido único. El partido único como forma de gobierno lo reproduce luego Irak y Siria para colocar unos partidos que a su vez nombran unos jefes que a su vez nombran a sus hijos. Eso lo veremos en el caso de las revueltas árabes con mayor precisión. Entonces, ¿qué es esto? Pues es una negociación donde además cambian. Fíjense que hay una historia muy interesante, la guerra entre Somalia y Etiopía. Somalia le declara la guerra a Etiopía en el año 70 y algo, y en 77 creo, y entonces Somalia dice, bueno hombre, yo voy a dejar que me apoye la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética hace cuentas y dice, yo mejor me voy con Etiopía, y entonces Somalia dice, pues llamemos a Estados Unidos. Ese tejemaneje, ese ir y venir, es parte, digamos, de las agendas políticas donde no había bloques definidos. Claro que habían, digamos, de cara a la galería, unos nombres, República Socialista de tal cosa, pero en la práctica aquello tenía más que ver con una imagen que con una realidad. Y vamos ahora a observar una lista. Me van a decir que eso parece una lista de mercado. Pues sí, parece una lista de mercado, solo para mencionar algunas cosas que veremos en el curso. Lo primero, en el año 48, la guerra, la proclamación del Estado de Israel y la guerra árabo-israelí y al Nakba. Les contaremos en la clase palestina qué es exactamente, qué traduce al Nakba. Luego, la Egipto aparece como república y su gran líder es este señor Gamal Abdel Nasser, un militar que luego le cede el poder al señor Anwar el Sadat y al Sadat se lo deja a otro señor que se llama Mubarak y así de general en general se transmite el poder. Por eso en las revueltas árabes también tienen mucho en Egipto de un halo antimilitarista, pero que finalmente fracasó por cosas que veremos en la clase de las revueltas árabes. Irak también se declara una república y fundan un partido que se llama el Partido Árabe Socialista, el Partido Baas, que es el mismo partido, el mismo nombre que copia Siria. Ese partido que es bien interesante, se convierte también como en el vehículo de los suníes, de los árabes suníes, y que le permite a Saddam Hussein hacerse con el poder. Fíjense que una de las grandes torpezas que hace Estados Unidos cuando invade Irak en el 2003 es desmantelar este partido. ¿Por qué? Porque usted se queda sin interlocutor. ¿Por qué? Porque entonces al desmantelar eso y no tener interlocutor, esa interlocución puede ser llenada por alguien de una manera perversa, como es el caso del Estado Islámico.
En el año 67 se da la Guerra de los 6 días, la ocupación total de Palestina, la veremos en el caso de Palestina, y explicaré jurídicamente por qué utilizo la palabra ocupación, no la palabra territorios en disputa. Eso es parte de la discusión que tendremos que dar basado en el derecho internacional. Fíjense que en el año 69 hay un señor ahí en Libia, aunque Libia no es Oriente Medio, pero la influencia es muy grande. Él sigue el ejemplo de Gamal Abdel Nasser, y así como estos oficiales libres en Egipto deciden colocar a Nasser en el poder, Gaddafi hace otro tanto y se toma el poder en Libia. Este mapa es un mapa muy interesante que lo veremos con calma, y es como inicialmente en la guerra del 48, lo que ustedes ven como en color azul, azul oscuro, es lo que yo veo en mi computador, corresponde al territorio que tiene Israel, y eso que ustedes ven como un frijolito en el centro es lo que se conoce como Cisjordania, o en inglés West Bank. Pero esa guerra del 67 deja otras cosas, deja Gaza ocupado también en su totalidad, y deja el desierto del Sinaí ocupado en esta guerra donde Israel se enfrenta con varios ejércitos árabes. Luego lo miramos en detalle, pero quédense en este mapa entendamos la complejidad. Fíjense que arriba tenemos los altos del Golán ocupados por Israel, que pertenecen a Siria, abajo el desierto del Sinaí, que pertenece a Egipto, ocupado por Israel, y las regiones de lo que se llama territorios ocupados, que son en derecho internacional la franja de Gaza, Jerusalén del Este, y ese frijolito que ven en el centro que se llama West Bank o Cisjordania. Este es un mapa que hay que discutirlo, mirarlo, lo haremos en la clase correspondiente. Y un último pedacito de temas para tener en cuenta: la famosa guerra de Yom Kippur. Yom Kippur es una fiesta sagrada de los judíos, y ese día se desarrolla una guerra, una tercera guerra, donde de nuevo los árabes creen que van a poder derrotar a Israel y fracasan nuevamente en el intento. Pero no solamente la guerra entre los árabes y el Estado de Israel. Fíjense cómo en 1974 a 1978 se desarrolla un modelo de guerra brutal, la guerra civil del Líbano. Allí había milicias suníes, chiíes, palestinas, entró el ejército de Israel, entró el ejército de Siria, habían milicias maronitas, cristianos, había todas las facciones que ustedes quieran dándose bala entre ellos. Yo creo que la guerra civil del Líbano y su forma de negociar fue uno de los paradigmas de ese momento, de la búsqueda de un proceso de paz en un país bastante roto, y que solamente son 10.000 kilómetros cuadrados, o sea, realmente es pequeñito, pequeñito, pero que sufrió muchísimo. Vamos a dedicarle una clase especial al Líbano. Luego, la revolución del 79, muy importante, porque el gobierno del Ayatollah Khomeini inaugura una puesta en escena de lo político y lo religioso. Entonces, cómo se teje aquello de tal manera que los ayatolás logran además una cosa, que es juntar, fíjense aquí lo curioso, y es que juntan lo cultural, es decir, su cultura persa, su religión, que es el Islam chií, y su nacionalismo, que es la corriente, la identidad iraní. Esas tres cosas buscan fusionarlas y generan entonces un actor muy poderoso en Oriente Medio, que es Irán. Ese Irán es luego atacado una vez a los pocos meses prácticamente de lograr el poder los ayatolá, es atacado por Irak durante 9 años de una guerra terrible que miraremos en detalle, cruel, dolorosa por demás, que dejó millones de personas asesinadas, que dejó la destrucción de los dos países y que quedó en tablas, a pesar de que a Irak lo pellaba tanto la Liga Árabe, porque son árabes, como Irán y como Estados Unidos. Y alguien me diría, hombre, perdón, y la Unión Soviética y Estados Unidos, y alguien me diría, pero hombre, ¿cómo así que Irak lo apoyaba a todo el mundo? Pues sí lo apoyaba a todo el mundo. ¿Por qué? Porque los señores de Irán persiguieron a los comunistas, o sea, esa es una revolución que le ganaron a los comunistas no pudieron triunfar con su proyecto, esto no le gustó a la Unión Soviética, pero además sacaron corriendo al señor de la dinastía Pahlavi, y ese señor era íntimo de Estados Unidos, pero además Irak presentó aquello como una guerra entre árabes
Fíjense la manipulación entre árabes y persas y entonces se ganó la sonrisa del mundo árabe. El único que no lo traicionó fue Siria y esa no traición de Siria tiene implicaciones en la guerra de Siria, fíjense ustedes. 91 se da la famosa invasión de Irak contra Kuwait y luego la ocupación de Estados Unidos a Irak desde el 2003. Finalmente, la guerra de los 33 días, que es la guerra entre Hezbollah, un grupo armado del Líbano, que explicaremos en detalle, y el ejército, el quinto ejército más poderoso del mundo, el de Israel. Regálame, Carlos, por favor. Entonces, preparemos la tercera imagen. Y aquí, regálame la cámara, por favor. Quiero es clarificar cómo esa historia se ha ido tejiendo. Fíjense ustedes que algunas de las cosas que veremos en el curso son eminentemente de una dinámica del Estado. Ya, hombre, Víctor, pero tú dices que los mapas del Estado no resuelven todo, pero nos estás hablando desde el Estado. Sí, en parte sí, les estoy hablando desde el Estado. Por ejemplo, para entender la conflictividad interna de Irak. Entonces, cuando miramos el problema del proceso de configuración de Irak, la violencia contra los kurdos, la miramos en detalle y definiremos exactamente la naturaleza de qué es eso que llamamos kurdos. Las peleas con los chiíes, eso es una pelea interna entre suníes y chiíes en Irak, pero tiene ramificaciones a Irán. No podemos entender la violencia de Irán, de suníes y chiíes dentro de Irak sin entender la cercanía con Irán, sin entender la influencia de Arabia Saudita, que es toda la región de las monarquías del Golfo. Pero además de eso, en Siria no se puede entender la guerra sin entender que Israel tiene el control de los Altos del Golán, que Turquía tiene una agenda clara en el norte para acabar a los kurdos, aquí los voy a confundir todo lo que pueda, que Siria es de una minoría dentro de la rama chií que se llama Alawi, que sirve de correa de transmisión entre Líbano, Hezbollah e Irán, bla, 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 bla. Como ven, vamos complejizando. Entonces les pido ahí que tengamos la paciencia del caso. Vamos a mirar la siguiente serie de diapositivas y entonces el siguiente y último pedacito es para ubicarnos sobre hechos recientes que vamos a revisar también en este curso. Les pido tengan la paciencia de entender que cada diapositiva incluye un mar de información que no vamos a poder resolver y les pido la paciencia del caso para irlas resolviendo a medida que vamos viendo las clases. La siguiente transparencia es una transparencia que muestra una cosa que ya habíamos visto el primer día y es lo que llamamos el arco chií, que es el eje que hay entre Hezbollah en el Líbano, el gobierno alawi chií, después lo discutimos si se puede decir o no chiíes a los de Siria, y el gobierno de Irán. Y entonces depende de dónde te paras, ¿no? Cuando se para uno en Washington o en Tel Aviv, que es la capital de Israel, entonces dicen, ese es el eje del mal. Si uno se para en Teherán, que es la capital de Irán, pues uno habla de la resistencia frente al sionismo. Eso es como lo vemos, pues ya miraremos cómo lo vemos, pero quiero dejarles únicamente esa pequeña introducción de que vean que esto es una gran pelea de los últimos años en Oriente Medio. Aparece un tema que vamos a desarrollar con mucho cuidado, con fuentes creíbles, y es el caso de Palestina. Yo estaba trabajando en Holanda, ya había trabajado en Palestina hacía algunos años, vivía allí en Palestina, cuando nos llegaron estas fotos en diciembre del 2008 sobre la operación Plomo Fundido. Esto es una escuela con bandera de la ONU, es decir, señalizada como un bien civil, donde la ONU demostró que no había ningún combatiente y sin embargo fue atacada por el ejército de Israel, pero además fue atacada usando fósforo blanco. Ahí están las pruebas, podemos discutirlo, por supuesto. Yo hay debates que no voy a ocultar ni a evadir debates, podemos darlos, pero esa de la violencia en Gaza es un tema que tenemos que mirarlo con mucho cuidado y que lo veremos en el curso. No en la clase que viene, que es el Islam, sino en la siguiente nos enfrentaremos con el tema de las revueltas árabes. ¿Qué son las revueltas árabes en últimas? Entonces hemos hecho un paseo y hemos llegado al siglo XXI, donde se conjugan una serie de elementos. Voy a dar algunas pinceladas en las que ahondaré, por supuesto. Primero, la consolidación de una clase, de una población urbana, un proceso de urbanización que se da en el mundo árabe.
Dos, que el 50% de la población es menor de 25 años y que tiene acceso a la educación, con lo cual crea una serie de expectativas. Y tres, la consolidación en el poder de unos gobiernos autoritarios. Fíjense que Mubarak llevaba 40 y pico, Gaddafi llevaba otros tantos, el señor Bashar al-Assad en Siria llevaba en ese momento 11, pero le heredó de su padre, que ya llevaba en el poder 30 años. El señor Saleh en Yemen estaba en el poder desde el 78. Recuerdo que una de las consignas de los grafitis que vi en Egipto, se los mostraré en la clase más correspondiente, en una pared de Cairo, decía en inglés, decía, yo quiero ver un presidente diferente antes de morirme. Eso, acompañado de una gran crisis económica, de una política neoliberal, de recorte de subsidios, explica la revuelta de Túnez, de Egipto e incluso de Siria. Y claro, hemos mencionado Siria, este es un conflicto al que le dedicaremos una clase entera, pero fíjense ustedes ya algunos elementos donde aquí vamos a juntar elementos geográficos, históricos, políticos, lo que hemos visto. Siria nace por voluntad francesa, pero además allí hay unas minorías. Hay una que no he mencionado que son los drusos. Los drusos es una opción religiosa, ellos tienen 7 libros sagrados. Son bastante, fíjense ustedes, son bastante herméticos. Yo he estado en casas de algunos de ellos en Líbano y la verdad no dejan adentrarse en sus credos ni en sus ceremonias a los que no son drusos. Pero en el norte ustedes pueden observar la línea de los kurdos. Entonces fíjense que aquí tenemos aspectos culturales. Tenemos unos árabes, toda la parte que ustedes ven prácticamente de color marrón, oscuro y claro. Tenemos al norte unos kurdos, pero religiosamente tenemos unos cristianos que han ido disminuyendo en algunas zonas, lo ven, sobre todo Idlib, Hama, Homs, las ciudades más importantes. Tenemos drusos cerca de la región de Dara, que es una ciudad importantísima a la que volveremos, y en la frontera con Líbano. Pero además de eso hay alawíes, que son ese pedacito amarillo. Bueno, a esto hay que meterle que el petróleo está en el norte, a esto hay que meterle que el gobierno es chií, pero que la mayoría de la población es suní, para adentrarnos en este discurso. Y por supuesto que allí tiene una agenda Rusia, sí claro, Irán, Turquía, Estados Unidos, Arabia Saudita. Esta es una imagen para representar una de las tensiones más grandes de Oriente Medio, que es la tensión que hay entre Irán e Israel. Esta tensión se inaugura prácticamente desde el comienzo de la República Islámica de Irán en el 79, pero coge una fuerza particular en el año 2002, cuando Israel presenta ante Naciones Unidas las aparentes pruebas de que Irán tiene armas nucleares. Y aquí empieza una discusión apasionante sobre quién tiene armas nucleares y quién no las tiene. Como ven, esta es una agenda que tiene que ver con geopolítica. Se puede instrumentalizar lo religioso, se puede echar mano a lo cultural, se puede alegar la condición de Estado, pero finalmente ahí hay un debate de poder. Porque diría yo, así abuelo de pájaro, que hay como 4 potencias regionales que se pelean. Está Turquía, que quiere renacer su imperio otomano. Hay una nostalgia especialmente del actual presidente Erdogan. Hay Irán, está Irán, que tiene un proyecto de crecimiento y fortalecimiento del chiismo en su zona. Está Israel, que quiere convertirse y además se presenta como la única democracia de Oriente Medio, cosa que discutiremos en su momento. Y está Arabia Saudita, que está detrás de muchas de las guerras, como el caso de Yemen o como el caso de Siria. Finalmente aparece un actor complejísimo, complejísimo, que se llama el Estado Islámico de Irak y Sham. Su sigla en árabe es Daesh. Daula al-Islamía traduce Estado Islámico. Daesh, yo no le digo ISIS, me parece que eso es una gringada, porque además se llaman Daesh, como las organizaciones de la naturaleza que sea se autodenominan con unas siglas, pues yo respeto esas siglas. El nombre, el acrónimo en árabe sería, después ellos no les gustó mucho que utilizaran la palabra Daesh, porque su traducción no es la más adecuada fonéticamente hablando, pero es otra discusión que la daremos en su momento. Lo interesante es que el Daula al-Islamía, el Estado Islámico, aparece ahí. E incluso la palabra Cham, es curioso, cuando uno está esperando taxi ahí en Beirut hacia Damasco, dicen, y la Cham, que quiere decir hacia Cham, y en ese momento Cham es Damasco, pero Cham también equivale
a Siria, pero Cham también equivale al discurso de la Gran Siria. Entonces fíjense cómo las palabras también cambian de acuerdo a la geografía a la que nos queramos referir. A este le vamos a dedicar un curso, ¿cómo se llama? Una clase especial frente a eso, porque hay muchas complejidades y no podemos estar repitiendo, no, 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 eso fue el imperialismo yanqui que creó el Estado Islámico y ya. Yo creo que la complejidad es muy grande, como decía Humberto Eco, toda pregunta compleja tiene una respuesta fácil, pero esa respuesta fácil siempre está equivocada. Y fíjense esta cosa tan interesante del Estado Islámico, como un combatiente del Estado Islámico, después de que derrumbaron las fronteras entre Irak y Siria, salió y dio esta declaración en Vice News. We don't believe in the Sykes-Picot Agreement. We don't believe in the Sykes-Picot Agreement. Nosotros no creemos en el acuerdo Sykes-Picot. Fíjense, y esta gráfica me ayuda mucho. Ustedes dirán, hombre, pero eso pasó en 1916. Pues no, está ahí, está pendiente, como la idea de nación árabe, como otras agendas que están pendientes. Entonces, este repaso de historia obedecía a ese deseo. Y la última es una gráfica que encontré que me parece un diagrama interesante para que ustedes vean, exceptuando Palestina. Palestina e Israel no aparecen en este diagrama, para que vean un poquito entonces cómo se mueven allí el Estado Islámico, que aquí aparece como ISIS, Hezbollah, Arabia Saudita, Egipto, Turquía, Líbano, Qatar, y con actores más cercanos como Sudán, que tiene una relevancia, o Pakistán, que también tiene una influencia importante, y podemos meter Libia, Estados Unidos. Ese revoltillo que ustedes están viendo ahí es exactamente lo que al final de este curso ojalá seamos capaces de descifrar entre todos y entre todas. Carlos, por favor, regálame la cámara. Hemos cumplido así entonces y se nos alargó. La idea era que fueran 45 minutos, pero se nos alargó a 54 minutos. ¿Cuál es la idea central? La idea central es que ya hemos visto algunos tópicos importantes de la historia de Oriente Medio en la clase pasada, desde Babilonia, ciudad a la que tienen que ir. Babilonia es absolutamente hermosa. Yo estuve allí de visita, queda a unos 80 kilómetros de Bagdad y es absolutamente apasionante. Babilonia es una ciudad que hay que visitar, esa es una cosa que les decía, los invito a verla, es de los sitios que hay que ver antes de morirse, hasta que llegamos a las ruinas del Imperio Otomano. Y luego hemos hecho un paseo muy veloz, ya lo sé, pero mostrar como la complejidad. A partir de aquí, ¿qué nos sigue? Sigue una clase sobre el Islam. He estado dialogando con varios musulmanes. Ya sé que dentro del Islam, pues yo primero, yo no soy musulmán, soy ateo, pero segundo, me siento en la obligación de dar algunos elementos, trataré de ser lo más respetuoso posible, aunque por supuesto algún musulmán va a decir, yo no estoy de acuerdo, pero pues eso es parte, digamos, del debate democrático. Y luego vamos a entrar con las revueltas árabes a ver aquello que está pasando, cuyas consecuencias todavía no terminan de ser analizadas de manera correcta. Bueno, este fue el esfuerzo del día de hoy. Quedémonos en casa, por favor. Sigamos apoyando la cuarentena, lavémonos las manos y sigamos estudiando Oriente Medio. Una última recomendación. Hay un libro de George Corom, no sé si se consigue en Colombia. Se llama Historia de Oriente Medio, de la antigüedad hasta nuestros días. George Corom es un profesor franco-libanés, de la gente más culta y conocedora de Oriente Medio. Esta es una versión en español. No sé, creo que se consigue en algunas librerías en Bogotá. Se la recomiendo. Bueno, dicho lo anterior, muchísimas gracias. Buena noche. Y el jueves nos vemos a las 6 de la tarde.